Antes de sumergirnos en la intensa historia de hoy, un rápido recordatorio: más del 90% de nuestros espectadores ven nuestros videos pero no están suscritos. Si disfrutas contenido como este, tómate un segundo para presionar el botón de suscribirte y activar las notificaciones para que nunca te pierdas una actualización. Y si esta historia te resulta cautivadora, no olvides darle like al video. Realmente nos ayuda. Siempre creí en el poder silencioso de la lealtad. Es ese tipo de cosa que no hace ruido, no brilla y no pide mucho, solo una promesa hecha en silencio y cumplida con acciones. Cuando me casé con Amber no hice grandes gestos ni declaraciones dramáticas. Simplemente la amé profundamente de forma constante y sin pausas. Habíamos estado juntos durante 9 años, casados durante 6. Ella era el tipo de mujer que hacía girar cabezas cuando entraba a una habitación, no solo por su apariencia, sino por la forma en que se comportaba. Segura, pulida, ingeniosa. Nunca me sentí inseguro por ella, ni siquiera cuando notaba la atención que recibía de otros hombres. Confiaba en ella. Ese fue mi primer error. Mi nombre es Darren, trabajo en TI gestionando redes para empresas medianas. No es glamoroso, pero paga bien y me mantiene ocupado. Amber trabajaba en marketing, saltando de una campaña a otra, siempre conociendo nuevos clientes, yendo a viajes de negocios y asistiendo a eventos nocturnos. Nuestras vidas eran diferentes, pero lo hacíamos funcionar. Al menos eso creía. Mirando atrás, debería haber notado las señales, la forma en que empezó a atender llamadas en otra habitación, los cambios de contraseña en su teléfono, el repentino interés por el fitness. No me malinterpretes, me encantaba que quisiera mantenerse saludable, pero el cambio fue tan repentino, tan intenso, como si estuviera entrenando para algo o para alguien. Luego estaban los viajes de trabajo, decía ella, siempre con un cliente del que nunca había oído hablar, siempre a ciudades de las que nunca habíamos hablado visitar juntos. Volvía con historias vagas y recuerdos genéricos, sus ojos distantes, incluso cuando su sonrisa era amplia. Aún así, no la cuestioné. Tal vez no quería ver la verdad, tal vez pensaba que el amor consistía en darle a alguien el beneficio de la duda, incluso cuando la duda empezaba a gritarme desde dentro. Todo se vino abajo un jueves lluvioso por la tarde. Había pedido el día libre porque nuestro router de internet estaba fallando y Amber había mencionado una importante reunión de Zoom al mediodía. Pensé que podría arreglar el router y sorprenderla con el almuerzo. Compré sus fideos tailandeses favoritos con extra de chile, justo como le gustaban, y me dirigí a casa. La casa estaba silenciosa cuando llegué, lo cual era extraño ya que su coche estaba en la entrada. Supuse que estaba en la oficina, así que entré de puntillas con la comida, planeando atraparla a mitad de la reunión y quizá hacerla reír. Pero cuando me acerqué a la puerta de la oficina, escuché un sonido que no era risa, era su voz, tan íntima, demasiado íntima. Me quedé paralizado, no pude escuchar cada palabra, pero no lo necesitaba. El tono era suficiente. No era la forma en que me hablaba a mí, era la forma en que solía hablarme antes de que nos casáramos, antes de que todo se volviera rutina. Me incliné un poco más, con el corazón latiendo con fuerza. Ya te extraño, anoche fue increíble, susurró y luego rió de esa manera coqueta que no había escuchado en años. No abrí la puerta, ¿no? No irrumpí, simplemente me quedé allí quieto en silencio. Algo dentro de mí se rompió en ese momento, pero me mantuve firme, me alejé, me senté en mi coche y comí su almuerzo en silencio, mientras la tormenta afuera coincidía con la que tenía dentro. Esa noche actué con normalidad, la besé en la frente, le pregunté cómo había ido su día y ella mintió sin pestañear. Asentí como si le creyera. A la mañana siguiente comencé mi guerra silenciosa, no la confronté, no grité, no pregunté quién era él ni qué significaba para ella. Me hice el tonto y al hacerlo me volví invisible. Esa era la belleza de todo. Ella pensó que estaba demasiado distraído, demasiado confiado, demasiado ingenuo. Empecé a recopilar información. Hice una copia de seguridad de su teléfono sin que lo supiera. Instalé un rastreador de red en nuestro wifi. Revisé sus registros de viaje, borradores de correos electrónicos, fotos eliminadas. Aprendí cosas que ningún esposo debería tener que saber. No solo estaba engañando, estaba planeando un futuro con este hombre, un tipo llamado Tyler, un nuevo cliente al que conoció accidentalmente 6 meses antes. Tenían apodos, listas de reproducción compartidas, una cuenta secreta de Instagram donde se enviaban mensajes crípticos. Incluso había buscado apartamentos en otra ciudad con él. Era como si todo nuestro matrimonio fuera un disfraz que se ponía durante el día y por la noche se lo quitara
para convertirse en alguien completamente distinto. Durante un tiempo no supe qué hacer, debería irme a confrontarlos, exponerla ante su familia, sus colegas, debería quemarlo todo, no, eso habría sido demasiado fácil. Amber pensaba que era lista, pensaba que podía engañarme mientras vivía su doble vida, así que decidí dejar que siguiera creyéndolo, dejar que cavara más hondo, dejar que creyera que tenía la ventaja, pero yo ya estaba construyendo algo. Empecé a documentarlo todo, cada mensaje, cada recibo, cada grabación de voz, cada viaje. Creé una carpeta digital cifrada y almacenada en múltiples unidades. Quería pruebas irrefutables, no para vengarme todavía, sino para algo más controlado, más devastador. También empecé a hacer cambios silenciosos, moví nuestros ahorros a una cuenta separada, revisé el testamento, empecé a cambiar la titularidad de propiedades y a transferir activos digitales. Todo legal, todo en silencio. Ella no lo notó ni una sola vez. Un día mencionó a Tyler durante la cena llamándolo un amigo del trabajo que necesitaba ayuda con branding. Lo dijo tan casualmente que casi me reí. Asentí, ofrecí ayudar si necesitaba un sitio web. Sonrió y dijo que yo era el más dulce. Me tragué la amargura y le dije que la amaba. Un mes después contraté a un investigador privado no solo para seguirla a ella, sino para seguirlo a él. Quería saber quién era realmente Tyler. Resultó que no era un cliente de marketing de alto perfil, era un consultor freelance que apenas llegaba a fin de mes, divorciado, con 2 hijos de un matrimonio anterior, bancarrota declarada el año pasado. Él la estaba usando tanto como ella me estaba usando a mí. Fue entonces cuando surgió la idea, no arruinarla, sino despertarla, mostrarle que todo lo que estaba persiguiendo estaba construido sobre mentiras y que el hombre que tenía en casa, al que eligió traicionar, no era alguien a quien pudiera engañar. Planeé todo durante los siguientes 3 meses, empecé a ser aún más cariñoso, la llevé de viaje, le compré cosas, la hice sentir segura, como si todo fuera normal, como si me hubiera engañado por completo. Y entonces, una semana antes de nuestro 7º aniversario, tendí la trampa. Ella había planeado otro viaje de negocios para encontrarse con Tyler en Chicago. Reservé una suite en el mismo hotel con otro nombre. Ella nunca me vio, pero yo lo vi todo. Cuando regresó, esperé. 2 días después, invité a sus amigos y familiares a una cena de aniversario. Hice un brindis, hablé de amor, lealtad y verdad. Ella sonrió a mi lado sin sospechar nada. Y justo cuando pensó que el discurso había terminado, proyecté un video, grabaciones de seguridad, fotos, mensajes, clips de audio, una línea de tiempo completa de su aventura con Tyler. No grité, simplemente dejé que el silencio llenara la habitación cuando terminó. Sus padres fueron los primeros en salir, luego su mejor amiga. Ella se quedó sentada allí, paralizada, pálida como un fantasma, con lágrimas brotando, tratando de encontrar palabras, pero yo ya no tenía ninguna para ella. Terminé la noche con unos papeles de divorcio firmados, entregados en una bandeja de plata. No lo vio venir, pero eso fue solo el comienzo. Después de esa noche todo cambió, pero no de la manera que Amber esperaba. Pensó que la exposición pública sería la peor parte, la vergüenza frente a su familia, sus amigos, incluso los vecinos que vinieron a cenar y se fueron en silencio atónitos. Estaba equivocada. Ese momento, por humillante que fuera, fue solo el acto de apertura. Las verdaderas consecuencias fueron más silenciosas, más frías y se extendieron mucho más tiempo. Intentó hablar conmigo después de que los invitados se fueron. Recuerdo verla de pie en la sala, todavía perfectamente vestida, el maquillaje corrido por el llanto. Se acercó y susurró mi nombre como si intentara despertarme de una pesadilla, pero yo no estaba dormido. Ella era la que había estado soñando. No hablé, simplemente le entregué un pequeño sobre, mi regalo final. Dentro había una lista de todas las cuentas que ya había separado, los ahorros conjuntos, el fondo de jubilación, el título de nuestra casa. Su nombre ya no estaba en ninguno. Todo era legal, todo hecho semanas antes. Me había asegurado de que cada documento fuera impecable. Ella me miró con una especie de confusión salvaje, como si no pudiera entender cómo se había desmoronado todo tan rápido, pero la verdad era que no se desmoronó rápido en absoluto. Fue lento, dolorosamente lento. Le di todas las oportunidades para detenerse, todas las salidas que pudo haber tomado, pero eligió a él, eligió esa fantasía, así que ahora podía vivir en ella. A la mañana siguiente se fue con nada más que una sola maleta y su teléfono. No la detuve, no le pregunté a dónde iría, ya lo sabía. Tyler, esa era su red de seguridad, o eso creía.
Pero Tyler no quería a una mujer sin activos, sin dinero, sin un hogar estable ni una reputación limpia. Quería la versión de Amber que le compraba regalos caros y pagaba habitaciones de hotel, la que susurraba promesas de dejar a su esposo y empezar una nueva vida, no la que realmente lo hizo. La dejó en visto en menos de una semana. Ella intentó llamarme una vez, después de eso no contesté. El mensaje que dejó estaba lleno de arrepentimiento y disculpas. No quise que llegara tan lejos, dijo. Nunca dejé de amarte. Frases clásicas, palabras vacías. Lloró en el buzón de voz y por primera vez en meses no sentí nada. Ni ira, ni dolor, nada. Pero no había terminado. Sabía que intentaría reconstruirse, siempre había tenido una forma de caer de pie, era lista, una vez respeté eso, ahora lo usé en su contra. Mientras estaba con Tyler, había usado sus conexiones profesionales para asegurar un contrato freelance de marketing con una startup en Nueva York. Gran cliente, gran oportunidad. Incluso había usado mi recomendación para conseguir la reunión. Ellos no sabían que estaba a punto de divorciarse de mí. Aún pensaban que éramos la pareja poderosa que ella exhibía en sus redes sociales. Así que le envié a la startup una carta, una muy educada. Incluía pruebas de su mala conducta ética. No la aventura, eso era personal, sino el hecho de que usó tiempo y recursos de la empresa para llevar una relación con un cliente mientras tergiversaba su disponibilidad y sus viajes. No fue difamación, solo hechos documentados y firmados. Retiraron su oferta de contrato. Su LinkedIn cambió silenciosamente unos días después. No se añadió ningún trabajo nuevo, solo freelancer. Pero esa no fue la parte que me trajo paz. Eso llegó después. Pasaron los meses. Volví a la vida lenta pero firmemente, fui a terapia, no del tipo en el que lloras en una almohada y rompes cosas, del tipo en el que aprendes a reconstruirte desde dentro. Volví a correr, empecé a escribir, pasé tiempo con amigos que habían estado en silencio a mi lado cuando yo estaba demasiado avergonzado para contarles lo que pasaba. No juzgaron, solo escucharon. Una noche, mientras estaba sentado en mi balcón con una taza de té y mi portátil, recibí un correo de Amber. El asunto era solo una palabra, por favor. El cuerpo del mensaje era más largo, demasiado largo, lleno de recuerdos, su versión de la historia, su lado de las cosas. Hablaba de presión, confusión, tentación, de cómo había estado cayendo en espiral y tomó decisiones terribles, de cómo estaba intentando cambiar. Me preguntó si podíamos vernos. Miré la pantalla durante mucho tiempo, mis dedos flotaron sobre el teclado, casi lo borré sin responder, pero entonces se me ocurrió una mejor idea. Le dije que podíamos vernos una última vez, dije, ella aceptó al instante. Nos encontramos en un café del centro, llegó con un vestido sencillo, sin maquillaje, el cabello recogido, se veía cansada, vacía, como alguien que no había dormido en semanas. Intentó sonreír, yo no. Te he extrañado, dijo, removiendo su café. Todos los días desde entonces, asentí. Lo sé. Ella extendió la mano sobre la mesa, temblorosa. No espero perdón, Darren, pero quizá una segunda oportunidad. Me incliné un poco lo suficiente para que sintiera encenderse la esperanza en su pecho y entonces le dije la verdad. Te perdoné, Amber, hace mucho tiempo, pero el perdón no es lo mismo que olvidar y yo no olvido la traición. Parpadeó, las lágrimas volviendo a brotar. Entonces, ¿por qué aceptaste verme? Porque quería que lo vieras por ti misma. Ver que... Deslicé un pequeño montón de papeles sobre la mesa, sus ojos los recorrieron, la confusión transformándose en comprensión. Eran contratos para un acuerdo editorial, unas memorias tituladas El hombre al que ella mintió, escritas por mí, basadas en hechos reales. Cambié todos los nombres, dije con calma, la cronología está alterada, las ciudades son ficticias, pero la historia, esa es real. Sus labios se entreabrieron. ¿Escribiste sobre nosotros? Escribí sobre lo que significa confiar completamente en alguien y lo que sucede cuando esa confianza se destruye. No se trata de venganza, se trata de la verdad, mi verdad. Ella negó con la cabeza, la voz temblorosa. ¿Estás intentando destruirme? No, dije, eso ya lo hiciste tú misma, yo solo estoy contando mi historia. Eres libre de contar la tuya si quieres. Se levantó y se fue, sin palabras finales, sin salida dramática, solo silencio.
El libro se lanzó 6 meses después, le fue bien, mejor de lo que esperaba. La gente conectó con él no porque fuera dramático, sino porque era honesto, crudo, un recordatorio de que la traición no tiene que ser ruidosa, a veces es silenciosa, quirúrgica, y la venganza no siempre parece fuego, a veces parece paz, libertad, irse sin una cicatriz porque devolviste cada pedazo de dolor que te entregaron, solo que no de la manera que esperaban. En los meses que siguieron al lanzamiento de mi libro, mi vida se asentó en una nueva normalidad. No era la vida que había planeado cuando estaba de pie en el altar años atrás y prometí amar a Amber para siempre. No era la rutina suburbana tranquila que solíamos vivir. 2 tazas de café por la mañana, brunch perezosos los domingos, pijamas a juego en Navidad, ¿no? Esta vida era diferente, era más silenciosa pero no vacía, pacífica pero no aburrida. Tenía peso, propósito y verdad. El libro se volvió viral en línea, solo había planeado vender unos pocos cientos de copias, quizá darme alguna forma de cierre personal, pero en cuestión de semanas despegó. Lectores de todo el país, hombres y mujeres por igual, me escribieron. Dijeron que la historia no era solo mía, también era suya, la habían vivido, la habían sobrevivido y nunca supieron cómo ponerla en palabras. Sin saberlo, había hablado por los silenciosos, los que nunca recibieron una disculpa, los que perdonaron y siguieron adelante o los que se rompieron y se reconstruyeron pieza por pieza. Mi historia se convirtió en su voz. Amber volvió a contactarme algunas veces. Un mensaje corto cuando el libro entró en una lista de más vendidos, otro cuando un artículo lo mencionó en un periódico nacional. Cada mensaje más corto que el anterior, menos palabras, menos excusas, hasta que un día se detuvieron por completo. Escuché que se mudó a la casa de sus padres por un tiempo, intentó retomar trabajo freelance. Tyler había desaparecido por completo, sus perfiles en línea se esfumaron. Algunos dicen que se mudó de estado, otros que cambió su nombre, no me importó, nunca fue el personaje principal de esta historia. Solo fue la chispa, ella fue la llama y yo fui quien evitó que el fuego lo consumiera todo. Con el éxito del libro llegó algo inesperado, ofertas, podcasts, entrevistas, clubes de lectura, incluso una propuesta de documental. Rechacé la mayoría. No quería fama, no necesitaba explicar el dolor de 100 maneras distintas. Pero hubo un correo que me llamó la atención. Era de una organización sin fines de lucro que ayudaba a personas que atravesaban abuso emocional y traición en matrimonios. Me pidieron que hablara en uno de sus eventos, no como víctima, ni siquiera como sobreviviente, sino como alguien que había encontrado sanación sin destruirse en el proceso. Acepté. Esa charla lo cambió todo, no soy un orador nato, pero fui honesto, les conté todo, cómo me enteré, lo que sentí, lo que casi hice, lo que elegí hacer en su lugar y lo terminé con una verdad simple: la venganza no tiene que ser ruidosa. A veces la mejor venganza es vivir tan bien que ni siquiera puedan reconocer la versión de ti que dejaron atrás. Esa frase se citó en todas partes. La semana siguiente seguí escribiendo, no solo sobre traición, escribí sobre confianza, sanación, autoestima, sobre cómo a los hombres a menudo se les espera que permanezcan en silencio cuando están heridos, que se traigan el dolor, que sean hombres y sigan adelante. Cuestioné eso, creé una plataforma para el diálogo abierto, creció más de lo que esperaba. De repente no era solo el hombre al que engañaron, era el hombre que mostró a otros cómo levantarse sin que la venganza se convirtiera en veneno. Y entonces llegó el giro final de mi historia, no dramático, no cruel, solo un círculo completo. Fue una tranquila mañana de sábado cuando recibí la carta, un sobre de un bufete de abogados, blanco, sencillo, nada llamativo. Supuse que era un error, quizá alguien más con el mismo nombre, pero cuando lo abrí me quedé helado. Amber había estado involucrada en un caso civil, no tenía nada que ver conmigo, algo sobre una demanda por difamación que presentó contra un bloguero que mencionó su aventura en relación con mi libro. Aunque nunca la nombré, perdió el caso. Y como parte del fallo del tribunal, su equipo legal se vio obligado a admitir oficialmente que los eventos del libro eran sustancialmente ciertos y reflejaban hechos de la vida real. Ni siquiera sabía que el caso estaba ocurriendo, pero ahora tenía una confirmación legal oficial. Mi verdad no solo era pública, estaba validada, final, inquebrantable. Me quedé mucho tiempo con esa carta, no me hizo reír, no me hizo llorar, solo confirmó lo que ya sabía en lo más profundo, había ganado. No de la manera que ella esperaba, no con amargura ni venganza, sino resistiendo la tormenta, negándome a romperme. Enmarqué la carta y la colgué en mi oficina, no por orgullo, sino como recordatorio del costo del silencio y de la fuerza que reside en la contención.
Pasó un año, una tarde de primavera, estaba en una librería local firmando copias en un pequeño evento cuando entró una mujer. Tendría unos 30 y tantos años, ojos amables, una sonrisa tranquila, esperó a que la fila se redujera y luego se acercó. Leí su libro, dijo en voz baja 2 veces. Le agradecí y le pregunté qué le había hecho volver la segunda vez. La primera vez lo leí como alguien que había sido traicionado. La segunda vez lo leí como alguien listo para seguir adelante. Hablamos un rato sobre escritura, sobre la vida, sobre la pérdida y la sanación. Se llamaba Clara, no buscaba nada, yo tampoco, pero a veces es entonces cuando la vida te da algo inesperado. Empezamos a quedar para tomar café sin grandes promesas, sin declaraciones, solo conversaciones honestas, simples, reales, del tipo que no había tenido en años, sin juegos, sin secretos, solo paz. Y mientras me encontraba al borde de ese nuevo comienzo, me di cuenta de algo. Esta historia no terminó con venganza, terminó con renacimiento. Amber tomó una parte de mi vida, sí, pero no toda mi vida, no mi identidad, no mi futuro. Me dio dolor, pero en ese dolor encontré propósito. Me dejó vacío, pero en ese espacio encontré lugar para crecer y tal vez esa sea la mejor clase de venganza. No destruir a quien te hirió, sino convertirte en alguien que nunca volverán a merecer.